Ya. Comenzamos entonces. Hoy día nos encontramos en nuestra clase número 55, chicos, de la asignatura de Historia, ¿cierto? Que corresponde al día lunes 9 de noviembre. Y el objetivo que vamos a trabajar hoy día es reconocer que todas las personas son sujetos de derecho y que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado. Hoy día vamos a comenzar nuestra última unidad de este año 2020. Y esta unidad se llama La vida en sociedad. ¿Qué vamos a conocer acá o qué vamos a trabajar en esta unidad? Vamos a ver qué son los derechos y deberes humanos. Vamos a trabajar también o vamos a conocer qué son las responsabilidades o cuáles son las responsabilidades que nosotros como seres humanos tenemos. Vamos a hablar también de algunas actitudes cívicas en la vida diaria de todos nosotros. Vamos a también hablar sobre el valorar la vida viviendo en una sociedad. Y vamos a también trabajar con respecto a los deberes del Estado, ¿ya? Esos son los grandes temas de esta unidad, de esta última unidad. Y vamos a partir entonces por los derechos de las personas. Les recuerdo, chicos, que vayan tomando apunte, porque recuerden que yo hay cosas que las voy diciendo y que no están registradas en el PowerPoint. Así que para que puedan después ir estudiando o ir haciendo las actividades, ir registrando sus apuntes en el cuaderno. Entonces vamos a partir, ¿cierto?, por los derechos de las personas. Primero, los derechos humanos, ¿cierto?, siempre están presentes en todas las situaciones, ¿ya?, que las personas van enfrentando en el día a día, ¿ya? Si bien todas y todos tenemos derechos, ¿cierto?, que deben respetarse, muchas veces estos derechos se ven discriminados o se vulneran, ¿ya? ¿Qué tenemos que saber? Que todos tenemos derechos. Todos los seres humanos somos únicos y diferentes, como dice acá. Ya tenemos la capacidad, todos nosotros tenemos la capacidad de poder sentir, de poder pensar, de elegir y de poder actuar. Y esta característica de ser únicos y diferentes del resto de los seres vivientes es lo que a nosotros nos constituye la dignidad humana. Eso es súper importante. Dignidad humana. ¿Ya? Para proteger esta dignidad o la dignidad de las personas y poder asegurar que todos y que todas se desarrollen en plenitud y que puedan, ¿cierto?, disfrutar también de una convivencia que sea pacífica, los estados, todos los estados, han reconocido que por el solo hecho de que nosotros seamos seres humanos, tenemos derechos. Y estos derechos son derechos fundamentales. No va a importar las diferencias que tengamos culturales, no va a importar tampoco las diferencias sociales y menos las diferencias económicas que podamos tener. Estos derechos son para todos los seres humanos. Por eso que acá dice que todos tenemos derechos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Miss. Ya, muy bien. Seguimos entonces. Los derechos humanos, primero, promueven el desarrollo integral de las personas. Eso es lo primero que hacen los derechos humanos. Brindan un apoyo al progreso social, ¿cierto?, al progreso moral, intelectual y físico de las personas. Eso significa que promueve el desarrollo integral de cada una de las personas. También los derechos humanos protegen a las personas. ¿Y de qué las protegen? De posibles abusos cometidos por el Estado o sus funcionarios. También los derechos humanos
resguardan la autonomía de cada individuo. Es decir, quienes pueden, ¿cierto?, tomar algunas decisiones en asuntos de sus intereses y promueven la participación en asuntos públicos. ¿Ya? Eso es lo que hacen los derechos humanos. Y vamos a ver también ahora de qué se tratan los derechos humanos, pero alrededor de la historia, ¿cierto? Al pasar el tiempo. ¿Cómo es que han aparecido estos derechos humanos? Existen dos hitos súper importantes que tienen que ver con los derechos humanos. Esperen un poquito. Ay, no puedo bajar esto. Ahí sí. Espérenme que alguien está tratando de entrar. Ya, al último que acepto. Después los otros tienen que esperar. Ya, entonces, primero tienen que entender que los derechos humanos fue un proceso en el que muchas personas lucharon por mucho tiempo, ¿ya? Para que se lograran, ¿cierto? Condiciones de vida digna, ¿ya? Y existen dos hitos importantes en la historia que contribuyeron a esta causa, a poder trabajar o poder identificar, ¿cierto?, los derechos de las personas. Y el primer hito importante fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurrió en el año 1789, ¿cierto? Y 1799, entre esos años, 1789 y 1799. ¿Y qué sucedió en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa se proclamó la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? Aquí comenzó todo. Y el segundo hito importante fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí fue proclamada, ¿cierto?, por la Organización de Naciones Unidas, es decir, la ONU, en el año 1948. ¿Ya? Los conflictos, chicos, los conflictos que iban ocurriendo en esos años, ¿cierto? En los que se habían visto involucradas personas inocentes, hicieron reaccionar a la comunidad internacional, a la comunidad de todos los países. Y por eso que surgió el interés por poder establecer estos derechos humanos. ¿Ya? Y los primeros derechos humanos en ser reconocidos fueron los derechos civiles y los derechos políticos. Y entre los que se incluyen el derecho a la vida, ¿cierto? A poder votar, a la igualdad, a la protección frente a la discriminación y a la justicia, por nombrar algunos de los derechos humanos. Entonces, estos fueron los primeros derechos que se reconocieron y en conjunto estos derechos tienen que ver con que velan, ¿cierto?, por las libertades individuales y los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Se entiende? Sí, Miss. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de estos derechos tenemos el derecho al trabajo libre, tenemos también, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la protección de la ciencia, a la cultura. Todos esos derechos están aquí, dentro de los civiles, perdón, y de los políticos. ¿Ya? Estos derechos también civiles y políticos protegen a las personas en lo individual y en lo colectivo, es decir, de manera personal y de manera grupal, ¿ya?
Y en el caso de nuestro país, los derechos son garantizados en la Constitución, en nuestra Constitución política, ¿ya? Que al ser la ley fundamental de nuestro país, está destinada a regular la organización y el funcionamiento del Estado, así como los derechos y deberes de las personas. En nuestra Constitución aparecen los derechos y deberes entonces, ¿ya? Los derechos humanos también tienen características. ¿Saben ustedes cuáles son las características de los derechos humanos? ¿No? Ya. No, Miss. Bueno, nosotros ya sabemos, ¿cierto? Ya hablamos de que tiene que ver con la dignidad de las personas. Entonces, los derechos humanos se fundamentan en la dignidad y en la libertad de las personas, ¿ya? Pero además de eso, poseen algunas características que son propias de los derechos humanos, ¿ya? Y estas son, por ejemplo, que los derechos humanos tienen que ser universales. ¿Y qué quiere decir esto? Tomen nota, por favor, que todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿ya? Eso significa que sean universales. Tenemos los mismos derechos sin importar el origen social, sin importar el origen económico, cultural o étnico. ¿Se entiende? Aquí no hay discriminación. Todos por igual, todos los mismos derechos. No existe ninguna razón para que alguien sea excluido o discriminado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Miss. Ya. Otra característica también de los derechos humanos es que son naturales. ¿Y qué quiere decir que son naturales? Que el origen de estos derechos humanos no se encuentra en el Estado o en sus leyes, sino que en el hecho de que somos personas ya son derechos humanos. ¿Ya? Solo por ser personas nosotros tenemos derechos. ¿Sí? Sí, Miss. Ya lo noté. Otra característica es que son indivisibles. Hoy puse ahí con B corta, lo voy a arreglar al tiro porque... Vamos a arreglarlo. Indivisibles. Ahí sí. Si no, me sangran los ojos si yo veo esa falta de ortografía. Ya. Son indivisibles e interdependientes. Y eso quiere decir que no se puede suprimir, es decir, no se puede sacar ningún derecho. Porque sacarlo, ¿cierto?, pondría en peligro la existencia de otros derechos humanos. Los derechos comparten un mismo objetivo, ¿ya? Y por eso, porque comparten un mismo objetivo, deben ser asumidos como un todo. No podemos sacar ninguna parte de ningún derecho humano. O sea, son como son, ¿ok? Otra característica, si voy muy rápido para que vayan escribiendo y tomando nota, me van diciendo. Otra característica de los derechos humanos es que son inalienables. Y eso quiere decir que nadie, pero escuchen bien, nadie puede modificarlos. Ni tampoco pueden renunciar a los derechos humanos, ni tampoco pueden negociarlos. ¿Ya? Y por lo tanto, todos vamos a tener la obligación de respetarlos. ¿Ya? Entonces, no se pueden modificar, no se pueden renunciar a ellos y no podemos negociar los derechos humanos. Y súper importante, todos debemos respetar los derechos.
¿Ya? ¿Sigo? Sí, Miss. Ya. Recuerden que estamos hablando de las características de los derechos humanos. Otra característica de los derechos humanos es que son dinámicos. ¿Y qué quiere decir que los derechos humanos son dinámicos? Dinámico. Profe, Dime, en lo de algo así, inalienables. ajá, en eso usted dijo nadie puede modificarlos, no se Sí. puede renunciar y qué más. Y tampoco se pueden negociar los derechos humanos. Ok, gracias. Ya. Ya. Que sean dinámicos los derechos humanos significa que los derechos son para toda la vida, ¿cierto? Pero que a medida que la historia va avanzando, las realidades van cambiando. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que los derechos puedan ser ampliados para poder proteger otros ámbitos de la vida. ¿Ya? Se pueden ampliar para que puedan ir en relación a las realidades que van surgiendo a medida que la historia va cambiando. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Miss, Dime. lo dinámico, usted dijo que los derechos se podían ampliar, Claro. Se pueden ampliar según las realidades, ¿cierto? De la historia que va avanzando. como por ejemplo, Se entiende. ¿Cómo? como por ejemplo ahora, Como por ejemplo ahora de qué. el coronavirus, se podrían ampliar los derechos. Ah, sí. Claro, depende de la realidad que se vaya, a ver, de la realidad que vaya surgiendo a medida que van pasando los años, ¿cierto? Los días, porque lo que pasa ahora no es lo que pasaba años atrás. Entonces tenemos que ir, ¿cierto? Viendo qué es lo que va pasando en el día a día, cuando van pasando los años y todo eso, según lo que va sucediendo, se pueden ir ampliando estos derechos. Por eso es que se dice que es dinámico, porque va cambiando cada realidad. ¿Ya? Y la última característica es que son supraestatales. Y quiere decir que los derechos humanos están por sobre el Estado, que no dependen del Estado. ¿Ya? Porque los derechos humanos lo que hace es involucrar a toda la comunidad internacional. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende, chicos? Si tienen dudas. Miss, entonces ahí se refiere que el Estado no se hace cargo de los derechos civiles, la ONU se hace cargo. La ONU. La ONU es la que se hace cargo de eso. Si que se están cumpliendo o no los derechos humanos. De hecho, hay muchos países, ¿cierto?, que están en esta organización y que tiene que ver esta organización en ver si es que se cumplen, cómo se están cumpliendo los derechos en cada uno de los países. ¿Ya? Recuerden que la ONU es la Organización de Naciones Unidas. ¿Ya? Para que no se les olvide. ¿Estamos claros? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, actividad. Van a escribir en su cuaderno, ¿cierto?, las respuestas de estas preguntas. Y que dice la número 1, ¿cómo son protegidos estos derechos, los derechos humanos? Número 2,
los derechos les pertenecen a las personas o a los estados. ¿A quiénes les pertenecen? Y ustedes van a tener que argumentar, justificar, decir por qué la respuesta que usted colocó, ¿ya? La número 3, de acuerdo a las características de los derechos humanos que acabamos de ver, ¿en cuál de ellas o en cuál de las características ustedes podrían evidenciar que todos somos iguales? ¿En cuál de las características que nombramos? Universales, naturales, ¿en cuál de estas 6 ustedes pueden evidenciar o pueden observar que todos somos iguales? Anotan su respuesta y por qué. ¿Por qué en esa característica en específico podemos evidenciar que todos somos iguales? Y en la Miss. número, dígame. No. En la número 4 tengo una tablita que no es necesario que la escriban completa, pero sí que a lo mejor le coloquen letras aquí A, B, C o D, o 1, 2, 3 y 4, y coloquen derecho y clasificación. Entonces van a hacer una tabla, pero no con esto, sino que solamente con las respuestas. Letra A, leen el derecho y al ladito colocan la clasificación, si es político, si es económico o si tiene que ver con lo social. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primer derecho, derecho a la protección de la familia y de sus miembros. ¿A qué derecho correspondería? ¿A un derecho político, a un derecho económico o a un derecho social? Ahí ustedes lo van clasificando, ¿ya? Después el segundo, el derecho a la igualdad ante la ley. ¿Qué derecho será? ¿Político, económico o social? Al trabajo, político, económico o social. Y por último, a la libertad de opinión, ¿ya? Son 3 clasificaciones, político, económico, social, y son 4 derechos que ustedes tienen que clasificar. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Miss. Ya. Vamos entonces trabajando. Recuerden que esto está en Classroom. Miss, esto se lo vamos a tener que mandar. Chiquillos, no todo lo tienen que mandar, pero eso no significa que ustedes no van a hacer la actividad. Recuerden que al final nosotros tenemos que revisar. ¿Ya? Cuando yo les diga hay que enviar una actividad, lo van a tener que hacer. Pero en este momento ustedes tienen que realizar la actividad para poder revisar y ver si entendieron o no entendieron. Digan. La ONU era la Asociación Internacional Organización. Organización Internacional. No, Organización de Naciones Unidas. Ah, ya. ¿Por qué tiene que ser los gringos? ¿Ya?